La necesidad del Evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 14. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el Nuevo Testamento existen 4 escritos llamados evangelios. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos, aunque fue colocado en segundo lugar, es posible que haya sido el primer evangelio escrito aproximadamente en los años 60 a 70 de nuestra era. Tradicionalmente, se piensa que fue escrito desde Roma por Juan Marcos. Juan Marcos, si recuerda, es conocido por ser un colaborador cercano del apóstol Pedro. Fue también sobrino de Bernabé y también usted recuerda que fue colaborador de Pablo. Sus destinatarios posiblemente fueron los creyentes no judíos, es decir, gentiles de Roma, pues contiene muchos términos latinos. En los escritos originales fue escrito posiblemente en hebreo o en griego, pero contiene muchas palabras latinas que hacen pensar o hacen ver que fue escrito para el Imperio Romano y posiblemente fue escrito desde Roma, en donde murió, se piensa, el apóstol Pedro, y donde también posiblemente estaba el escritor Juan Marcos con él, que era un colaborador muy cercano, y se entiende que fue escrito basado en lo que Pedro le contaba a Juan Marcos. Pedro en sus cartas lo menciona como un hijo de él, como alguien muy cercano, muy querido, y alguien que posiblemente aprendió la historia del Señor Jesús a los pies del apóstol Pedro. Y bien, pongamos nuestra atención en el primer versículo, y voy a tomar un tiempo para enfocar las primeras palabras y hablar de ellas. La primera palabra que aparece en el Evangelio según San Marcos es principio del Evangelio. La palabra primera es principio. Y me recuerda el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el Evangelio aparece esta palabra también, principio. Pero ¿cuál es el principio aquí? No de la creación, sino del Evangelio. Así que la palabra principio se aplica al Evangelio, es decir, que marca la importancia de lo que va a escribir o empieza a escribir aquí el evangelista San Marcos. No da detalles en este libro de la infancia de Jesús, sino a medida de que usted empieza a leer, de hecho lo hicimos,
notará que en pocos versículos leímos al menos 4 eventos o 4 temas diferentes. Leímos de mucho. Si usted hace un recuento de todo lo que pasó en 15 versículos que leímos muchas cosas. Leímos de Juan el Bautista, leímos de la profecía, leímos del bautismo de Juan el Bautista, leímos del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, leímos de la tentación de Jesús en el desierto y leímos de la predicación de Jesús. En pocos versículos, Marcos ya nos dio un paseo por mucho de lo que Jesús hizo. Ese es el principio del Evangelio. ¿Cuál es lo importante de este Evangelio o qué es lo que resalta? No nos va a resaltar su nacimiento, aquí no encontramos la Navidad, no encontramos la infancia de Jesús, sino su ministerio público. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el Evangelio según San Marcos? Su ministerio público. ¿Cuál es el énfasis del Evangelio San Marcos? El servicio. El Evangelio nos va a mostrar el ministerio público de Jesús, todo lo que hizo. ¿Y qué es la forma en la que nos va a mostrar a Jesús? Como un siervo sufriente. Aquí nos va a resaltar y nos va a enseñar el servicio. Si hay algo que vamos a aprender de una manera práctica, es cómo Dios nos ha servido a nosotros. Pero con ello vamos a aprender cómo nosotros debemos servir a Dios. Un comentarista bíblico de apellido Wiersbe explica que una de las expresiones favoritas de Marcos en el griego original es una palabra que se ha traducido al español como inmediatamente, al instante, prontamente, al momento, enseguida o luego. Marcos la utiliza alrededor de 41 veces. Marcos no registra muchos de los sermones de nuestro Señor porque su énfasis está en lo que Jesús hizo en vez de lo que Jesús dijo. Revela a Jesús como el siervo de Dios enviado a ministrar a los que sufren y a morir por los pecados del mundo. El Evangelio de Marcos es el libro preciso para gente ocupada que quiere usar toda oportunidad para servir a Dios. Presenta a nuestro Señor activo en la obra de suplir las necesidades físicas y espirituales de toda clase de personas. Marcos lo muestra como el siervo sufrido de Dios que vino, no para ser servido, sino para servir, aún al punto de dar su vida por nosotros en la cruz. Nuestro mundo está lleno de personas que sufren, que necesitan nuestro ministerio. Jesús dejó a su iglesia en la tierra para que pudiéramos continuar el ministerio que Él empezó. Sin embargo, me temo que en la iglesia de hoy tenemos demasiados espectadores y no suficientes participantes, demasiadas celebridades y no suficientes siervos. El Evangelio según San Marcos, mis queridos hermanos, debe impulsarnos y llevarnos a madurar como discípulos de Cristo para poder servirle a Él con diligencia. ¿Quiere acompañarme en este aprendizaje? Dispóngase, hermano, a aprender cómo se sirve al Dios de la gloria. Principio del Evangelio. Principio del Evangelio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Para la iglesia es el mensaje de salvación en Cristo. Es un mensaje poderoso, intencional y suficiente. El mensaje del evangelio es poderoso en su alcance, es intencional en su objetivo y es suficiente en su contenido. ¿A qué me refiero con eso? Es poderoso porque dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Es poder, es la capacidad, tiene en sí mismo la capacidad y de hecho es lo único que tenemos para poder salvar, para que la gente sea salva, el poder del evangelio.
En el Evangelio está Cristo. Por eso el escritor dice, principio del Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio, ¿qué es lo que tiene de poderoso? ¿Qué es lo que tiene de intencional? ¿Qué tiene de suficiente? A Cristo. Cristo es poderoso, su mensaje es poderoso para salvación. Es intencional porque el Hijo de Dios vino por nosotros. Quiere salvarnos a nosotros. ¿Cuál es la intención? El que está perdido, el que está necesitado, el que está sufriendo, el pecador perdido, aquel que Dios ha amado, pero que no tiene ya ningún otro remedio sino ser redimido. Esa es su intención y ese también es su suficiencia. Cristo es su suficiencia. Lo que contiene el Evangelio, lo que contiene su mensaje es suficiente para salvarnos. No necesitamos saber más para salvarnos. No necesitamos algo menos para salvarnos. Lo que necesitamos es el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos conocerlo a Él para creerlo a Él. ¿Qué es lo que nos salva? Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Hijo de Dios. Cuando en el Evangelio se nos revela a Dios, se nos revela Cristo. Creemos en Cristo y eso nos salva. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en su alcance dice, a unos y a otros, a los griegos y a los judíos, a los religiosos y a los no religiosos. El Evangelio se trata del plan de Dios para redimir al hombre por medio de Cristo. Marcos específicamente relata la obra del siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso así empieza el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es obediente y sufrido para cumplir dicho plan. ¿Quién es de quien estamos hablando? De Dios mismo, de Dios que se hace carne, de Dios que deja su lugar y viene y habita entre nosotros. El verbo de Dios que se hace carne, de Él se trata. Y dice Filipenses que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De Él está hablando el escritor Marcos, obediente y sufrido para cumplir el propósito de Dios. En su enseñanza, en la enseñanza de Marcos encontramos, número 1, la salvación cuando depositamos en ella la fe. Y número 2, el ejemplo a seguir una vez que nos convertimos a Cristo y en Él vivimos una vida de santificación. Dos cosas que vamos a encontrar y que siempre busque en el libro de Marcos. Cómo es que Dios nos ha amado, cómo es que Dios nos sirve, cómo es que Dios nos redime, y al mismo tiempo encontremos en esas palabras el ejemplo que debemos seguir para poder seguir a Cristo y hacerlo nuestro ejemplo y nuestra vida. El Evangelio se transmitía originalmente de una manera oral. Permítame explicarle esto. Le decía que el Evangelio de Marcos posiblemente fue el primer evangelio escrito. ¿Cómo es que la iglesia antes del año 60, antes del año 70, inclusive muchas iglesias de alrededor durante esos años, conocían el evangelio oralmente? Los apóstoles que habían visto a Jesús, los portadores del evangelio. ¿Quiénes eran los portadores del evangelio? Los apóstoles. Ellos eran los que viajaban y llegaban a las iglesias y transmitían y que enseñaban el evangelio. Entonces la iglesia no leía el evangelio, oía el evangelio. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En algunos casos, definitivamente la gran mayoría de personas no sabía leer. Pero imagínese que no se hubiera escrito el evangelio. ¿Qué tendríamos hoy? No tendríamos evidencia y tendríamos una combinación de filosofías, de pensamientos. Aún la historia de la iglesia ha estado llena de controversias y eso que tenemos escritos. Entonces,
Qué bueno que hay escritos, qué bueno que la iglesia vio la necesidad de escribir. Entonces, ¿cómo se transmitía el Evangelio? Con autoridad apostólica, el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿cómo debía transmitirse? Por medio de la transmisión oral. La iglesia transmitía el conocimiento de boca en boca. Pero entendemos que la iglesia primitiva vio esa necesidad de dejar un legado escrito. Tales escritos son los que hoy conocemos como los evangelios canónicos, es decir, los evangelios que tiene usted en su Biblia, los evangelios que son autorizados y que la iglesia ha reconocido durante todos los tiempos como los escritos reales, verdaderos, auténticos, que tienen la enseñanza apostólica relevante para todos los días de la iglesia. Así que aquí encontramos precisamente a Marcos iniciando su evangelio de una manera extraordinaria, principio del evangelio que todos necesitamos. Lo mismo sucede con las cartas, como las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de Juan, Judas, Santiago, la carta a los hebreos. Todas esas cartas son escritos que gracias a Dios, que fueron inspiradas y que la iglesia tuvo a bien dejarlas escritas. Y estos eran, hermano, la forma en la que nosotros podemos tener seguridad de que la doctrina que enseñamos es segura y es buena. En aquellos tiempos circulaban muchos dichos de Jesús, porque los dichos de Jesús se decían de boca en boca. No alcanzarían los libros para escribir todo lo que dijo, enseñó e hizo el Señor Jesús. Solamente tenemos en los evangelios una parte que es importante y suficiente para la salvación suya y mía. Ahora bien, Jesús dijo muchas cosas que no quedaron escritas aquí. Y la iglesia de aquellos tiempos hablaba muchas cosas y decían, Jesús dijo. Y se sabe que hay muchos escritos antiguos que contienen muchas palabras de Jesús. Inclusive los musulmanes tienen frases que según ellos dijo el Señor Jesús. Desgraciadamente o afortunadamente no podemos confiar en ellos. Porque nos vamos a someter a lo que quedó escrito en los evangelios. Hay algunos escritos de los primeros cristianos, de los llamados padres apostólicos, que no aparecen en la Biblia, que ellos dicen que dijo Jesús. Posiblemente son de esas frases que circulaban entre la iglesia y que sabían que Jesús había dicho. Y aunque podamos tener una mayor confianza en los llamados padres apostólicos, tampoco los consideramos al nivel de la palabra inspirada. Nos quedamos con lo que nos enseñan los evangelios que tenemos escritos. Bien, el evangelio del Señor Jesucristo, de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio que salva y que necesitamos, ¿cuál es? El evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero que note esa palabra, Jesucristo. Marcos, ¿a quién parece escribirle? A los romanos. Y posiblemente la mayoría de ellos eran gentiles, no eran judíos, se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, utiliza en su introducción que el evangelio es ¿de quién? De Jesucristo. Debe entender lo siguiente: Jesús es el nombre propio de nuestro Salvador. Jesús significa Salvador. ¿Cómo se llamaba nuestro Salvador? Jesús. No se llamaba Jesucristo, se llamaba Jesús. Ahora, es Jesucristo, pero vamos a ver cómo se forma ese nombre. Cuando el ángel se le aparece y le revela a José el nombre que había de darle al ser que nacería del vientre de María, ¿cómo le dijo el ángel que se llamaría? Jesús. ¿Cómo conocieron a Jesús? Como Jesús. ¿Cómo le llamaban los apóstoles? El Señor Jesús. Hablaban a él de Jesús. Nosotros lo conocemos como el Señor Jesús. Pero aquí aparece la palabra Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? La palabra Cristo significa Mesías. ¿Qué significa Cristo? Mesías. ¿Qué significa Mesías? Es el ungido o el enviado.
Mesías es una palabra, tal vez suena religiosa, y no tiene sentido para usted y para mí. No tenía sentido para los romanos, no tenía sentido para los gentiles, solamente tenía sentido para los judíos. Porque Él era el Mesías, era el ungido, el enviado. Para nosotros nos cobra sentido cuando traducimos la palabra Mesías a una palabra hispana, una palabra que entendemos, es el ungido y el enviado. Es decir, es ungido y es enviado. En el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos, eran consagrados como reyes con unción del aceite, entonces eran dedicados para el oficio de rey. Si Jesús es el Mesías, es el ungido, es porque Dios lo dedicó para ser el rey prometido en las profecías. Él fue el ungido para ser profeta de Dios. Los profetas eran ungidos para llevar la palabra de Dios. Él vino a revelarnos la palabra de Dios. Él vino a ser rey, profeta y sacerdote. Los sacerdotes eran ungidos, eran declarados, eran consagrados para el servicio a Dios. Y entonces Él es el verdadero sacerdote, es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros. Él fue ungido en ese sentido, Él es Cristo. Por eso es Jesucristo el que está sentado a la diestra de Dios e intercediendo por nosotros, porque está ejerciendo su oficio. Cristo ejerce un oficio. Jesús es un nombre que describe a lo que vino el Hijo de Dios a salvarnos. Y Cristo es lo que está haciendo y es lo que Él habla del oficio de nuestro Señor. Así que ocupa el escritor ambos lados. Les hace sentido a quienes, a los judíos, y les hace sentido a los gentiles. A esto he venido. Por eso nosotros necesitamos ¿cuál evangelio? El evangelio completo, el evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta es una aclaración. La palabra Hijo de Dios no aparece en todos los escritos originales. La palabra Hijo de Dios no se sabe en qué momento aparece en los escritos que circularon. Algunos lo han de haber puesto para poder aclarar, darle mayor significado a la palabra Jesucristo. ¿Quién? El Hijo de Dios, es decir, el que vino, el verbo que se hace carne, el Hijo de Dios, Dios mismo. Cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de Dios mismo. Así que este es el evangelio, hermano, el evangelio, la doctrina, la buena noticia. El término Hijo de Dios aclara nuestra doctrina de aquel que hace del evangelio una nueva noticia. La nueva noticia que nosotros recibimos con el evangelio es que el único que nos puede salvar, Jesucristo, vino, descendió, y de ese es del cual el evangelio nos habla. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. Y para nosotros, ¿qué buena noticia es? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne para salvarnos. El evangelio no es una buena noticia que va a usted tener un carro nuevo, que se va a sacar la lotería. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Jesucristo descendió del cielo, se hizo carne, tomó forma de siervo, se humilló, haciéndose obediente hasta la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, y eso, hermano, a nosotros nos da oportunidad y esperanza. Porque si nuestro Señor Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, no tendríamos ninguna esperanza. Demostraría que Él no era el Hijo de Dios. Hubiera sido un ser humano como cualquier otro, muy bueno, y hubiera quedado tal vez como en la lista de todos aquellos grandes profetas, como Mahoma, como Buda, como cualquiera de los otros. Pero los creyentes sabemos que no era cualquier profeta. Él es el Hijo de Dios, y ese es el evangelio que creemos, y es el evangelio que nos salva. Esa es la doctrina que debemos conservar, y por eso necesitamos leer los evangelios, creer los evangelios y llenarnos del evangelio del Señor Jesucristo. Bien, en el primer versículo se nos habla de lo que quiere introducir Marcos, y empieza a hablar del evangelio. ¿Y cómo empieza a hablar en el versículo 2? Dice, como está escrito. Como está escrito. Interesante. El principio del evangelio. Y después dice, como está escrito, ¿dónde? En Isaías. ¿A dónde se va? Para poder explicarnos el principio del evangelio, ¿a dónde se va?
al Antiguo Testamento, se va al pasado. Pero en el pasado hay algo interesante, los profetas hablaban del futuro. Entonces, ¿qué nos apunta al principio del Evangelio? Aquí está el principio. Vamos a poner el principio aquí, del Evangelio. Y entonces nos dice, allá atrás se anunció este principio. ¿Dónde empieza este principio? Donde se cumple lo que fue hablado atrás. Por eso es que nosotros tenemos, estos libros no están en la misma colección de libros de atrás, del Antiguo Testamento. A estos libros se les ha clasificado como el Nuevo Testamento. Hay una separación. Entonces, ¿cuál es la separación? El principio del Evangelio. ¿Viene algo atrás que termina aquí? No termina, sino aquí se cumple. Aquí se cumple. Entonces, el principio del Evangelio se da cuando se cumple la palabra profética, la promesa de la salvación. ¿Qué es lo que hay allá atrás en el pasado? ¿Qué es lo que hay allá atrás en la profecía? Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio se le llama Dios hablándole a Satanás y diciéndole, de la simiente de la mujer saldrá. Esa simiente es Cristo, al cual Satanás heriría en el calcañar, pero que Jesucristo, la simiente de la mujer, que pisaría su cabeza y lo destruiría. Entonces, en el pasado eso no se había cumplido, sino ¿hasta cuándo? En el Evangelio. ¿Dónde se cumple? En el Evangelio. La palabra profética se cumple en el Evangelio. Isaías dice, y la Virgen concebirá. ¿Se cumple dónde? En el Evangelio. Isaías también dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Todo Isaías 53 nos habla ¿de quién? De Cristo. Desde la antigüedad se nos hablaba y se nos apuntaba el Evangelio. ¿Dónde se cumple? En el Evangelio. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el principio del Evangelio? El cumplimiento de las promesas anunciadas en la antigüedad. Y de una manera particular, ahí mismo, de hecho dice el escritor Marcos, como está escrito en Isaías el profeta. De hecho, los pasajes que utiliza aquí no nada más son de Isaías. Utiliza Malaquías y utiliza Isaías. La profecía fue desde el tiempo de Malaquías y de Isaías. Él solamente menciona uno. Sin embargo, todo lo que él recita es del profeta Malaquías y del profeta Isaías. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento es de que Dios enviaría un mensajero antes. Usted sabe que cuando tenía que ir un rey a visitar un lugar, siempre mandan mensajeros que vayan y digan, viene el rey. Y tienen que hacer todo tipo de preparativos y preparar el camino para cuando venga el rey. Así está hablando Dios preparando. Viene alguien que va a preparar la venida del rey. Alguien que es enviado del cielo. Juan el Bautista es concebido de una manera milagrosa, a la manera de los grandes hombres del Antiguo Testamento, llenos del Espíritu Santo, anunciado por ángeles, en la familia de servidores, de siervos, de sacerdotes, en una familia de sacerdocio. Dios envía a este siervo, a este profeta, el último profeta de lo que le llamaríamos el último profeta del Antiguo Testamento, pero que aparece en el Nuevo porque él es cuando empieza el principio del Evangelio, porque él es el que entra para preparar el camino. ¿A quién? Al verdadero rey, al rey. Juan el Bautista cumple la profecía. Esta profecía se cumpla en Juan el Bautista y él marca el inicio del Nuevo Testamento. Por eso Marcos inicia, ¿dónde? En este punto, con Juan
el Bautista. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto. Entonces, habla de la profecía. Marcos dice, está escrito así. Y entonces ahora pone, ¿quién cumple esa profecía? ¿Quién lo cumple? Dice, bautizaba Juan. Bautizaba Juan. ¿Cómo se cumple la palabra profética de Isaías y de Malaquías en el Nuevo Testamento? En la obra de Juan. ¿Y qué hacía Juan? Bautizaba en el desierto y predicaba. Hacía dos cosas, bautizaba y predicaba, estaban relacionadas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista bautizaba, por eso se llamaba Bautista, o lo conocemos como el Bautista, no era su apellido, no lo conocían así, sino así lo conocemos, porque bautizaba así con su oficio. Pero él hubiera sido un sacerdote, porque era hijo de sacerdote, era primogénito de sacerdote, pero Dios no lo ordenó sacerdote, lo ordenó profeta. Dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y vea la descripción de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Un sacerdote estaba vestido de una manera extraordinaria, linda. Vestiduras finas para ministrar en el templo. Pero Juan el Bautista es ordenado por Dios para ser profeta. ¿Y cómo lo encuentran? Vestido de una manera extraña. ¿Cómo estaba vestido? De piel de camello, es decir, su ropa era una manta peluda. Entonces, si usted le hacía así a Juan el Bautista, yo no sé cuánto pelo tenga un cabello, pero ¿qué representa eso? Vámonos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes 1, versículo 8. Mire ¿de qué está hablando este ropaje? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Verdad que se parece a Juan el Bautista? Pero estamos hablando de muchísimos años antes, Libro de los Reyes, Antiguo Testamento. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Quién se vestía con pelos y con un cinturón de cuero? Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta. Era el profeta. Era un profeta poderoso. Era un profeta poderoso. Era un profeta que Israel apreciaba. Y entonces, ¿qué pasa con Juan el Bautista? ¿Cómo viene? Trae la estatura de Elías. No hizo las señales de Elías, pero tenía la unción de Dios y tenía un privilegio que Elías no tuvo. Juan el Bautista fue enviado como un representante del rey, y era un hombre sencillo, era un hombre fuera de cualquier riqueza, sociedad y demás, porque venía a anunciar la venida del rey. ¿Se imagina cómo enviaban los emperadores romanos, cómo enviaban los reyes a sus representantes? Con mucha pompa. ¿Y cómo recibían a los reyes? Con mucho lujo. Los recibían de una manera excelente, con los mejores manjares, los mejores vestidos. Pero no sabían que el Rey de Gloria venía en cuerpo humano. Este cuerpo, hermano, parecido al nuestro. Nació como un bebé en un pesebre y fue puesto en un pesebre.
Y ahora su ministerio tenía que aparecer con poder, con unción. Pero ¿quién lo anunciaba? Un varón de Dios, un siervo de Dios. ¿Y cuál era el lugar de Juan el Bautista? Anunciar la llegada. ¿Qué es lo que hace el representante? Anuncia la llegada. ¿Qué hace Juan el Bautista? Anuncia la llegada del que viene. Él anuncia la llegada. Él también es un evangelista. ¿En qué sentido? Él trae una buena noticia. Hey, humanos, vengo a traerle una buena noticia. Viene detrás de mí el que los va a salvar. Aquel que esperan. Este es un evangelista. Juan traía un mensaje, una buena noticia. Ese es el evangelio. Principio del evangelio. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista en ese llamamiento? Nos llamaba al arrepentimiento, llamaba a la gente. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Note lo siguiente: los judíos practicaban el bautismo para los que se convertían a ellos. Ellos practicaban lamamiento. Cuando algún gentil, alguien decía, yo quiero convertirme a tu religión, quiero convertirme a ser judío, aplicaban lavamientos. Era una clase de bautismo. Entonces, un judío, ¿cómo veía al bautismo? Ellos no veían la necesidad de bautizarse. Porque decía, yo nací judío, yo tengo promesa, soy descendiente de Abraham. De hecho, así le decían a Jesús, descendientes de Abraham somos. Por eso Jesús les decía, no, ustedes no son de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero son hijos del diablo, porque hacen las obras de su padre, que es homicida desde el principio. Peca desde el principio. Ustedes también pecan desde el principio. Los judíos veían el bautismo. Ellos no podían concebir que los llamaran al bautismo. Y sale Juan el Bautista y les dice, bautícense. ¿Quién cree que de los judíos se bautizaban? Sino aquellos que reconocían su pecado. Aquellos que veían su necesidad. Si tú eres un joven, un niño que creció aquí en la iglesia, puedes ver, a lo mejor no puedes ver la necesidad del bautismo. Aunque el bautismo de Juan tiene mucha enseñanza para el bautismo cristiano, pero quiero que veas este simbolismo y esta enseñanza. No porque naciste cristiano, no tienes la necesidad, sino necesitas arrepentirte. Necesitas el arrepentimiento. No necesitas una enjuagada, una lavada exterior, necesitas una interior con el arrepentimiento. Juan el Bautista les está diciendo a los judíos, era un revolucionario controversial, pues los judíos esperaban que no tuvieran que hacer nada, que llegara el Mesías y los salvara y les diera un buen lugar. No, aquí les está diciendo Juan el Bautista, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué? ¿Yo bautizarme? Bautícense para perdón de pecados. Juan llama a una conversión del corazón. Y el Señor Jesucristo es lo que está buscando. Y en este evangelio, el principio del evangelio se nos aplica aquí. Necesitamos arrepentirnos. Desde aquí aparece cuál es el llamamiento de Dios hacia nosotros los pecadores. Arrepentirnos. Arrepiéntete. Eres pecador. Nací en cuna evangélica. Eres pecador. Oye, yo he sido muy bueno. Eres pecador. Eres pecador, necesitas arrepentirte. ¿De quién hablaba Juan el Bautista? ¿De quién hablaba? No hablaba de él, hablaba de Cristo. No había venido todavía, no lo había visto, no se había manifestado. Yo no sé realmente qué es lo que entendía él y lo que hasta ese momento Dios le había revelado a Juan el Bautista. Pero él hablaba de uno que venía detrás de él, versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí. Eso es lo que predicaba. ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando él bautizaba a los judíos y a los que venían a él,
Los bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento. Ahora, ¿se les perdonaba los pecados a las personas? ¿Eran salvos? En otro pasaje donde da más detalle les decía, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Y tenían que preguntar, ¿qué haremos? Den obras dignas de arrepentimiento. Yo nada más les bautizo en agua. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero el trabajo no lo hago yo, porque no tengo ese poder. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan el Bautista? Es que necesitamos el evangelio poderoso ¿de quién? No de los pares de sufrir, no de los mormones, sino el del Señor Jesucristo, que salva. No Buda, no la yoga, no la superación personal, el evangelio del Señor Jesucristo, porque nada de eso tiene poder contra el pecado y contra nuestra naturaleza pecaminosa, y sobre todo, ¿sabe? Nada de eso puede apagar la ira santa de Dios que el pecado ha traído sobre nosotros, porque somos pecadores y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y por eso necesita un evangelio de poder. Y Juan el Bautista lo está predicando. Viene detrás de mí, ¿quién? El que es más poderoso que yo. O sea, Juan el Bautista tenía un poder, pero Juan el Bautista está diciendo, hay uno más poderoso, ese, ¿sí? Ese, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder? Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero los bautizará con Espíritu Santo. ¿Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo? Lo estaba. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Pero él no transmitía al Espíritu Santo, porque no viene de él. ¿Quién es el que puede dar el Espíritu Santo? Aquel del cual viene el Espíritu Santo, de Dios. Entonces viene uno tras de mí, que Él los va a bautizar. ¿Con qué? Con lo que ustedes necesitan. Mi bautismo es para arrepentimiento, pero el bautismo de Él es para salvación y regeneración, para poder llevarlos al cielo, para poder perdonar los pecados, para hacer una obra perfecta, la obra que usted y yo necesitamos. Necesitamos, hermano, lo que está hablando Juan el Bautista es que necesitamos a Cristo y con Él al Espíritu Santo. Entonces, para tener al Espíritu Santo necesitamos creer en Cristo, creer en lo que Él había de hacer. Así que el Evangelio nos va a explicar la obra de Cristo. Los judíos necesitaban lo que Juan anunciaba, y nosotros necesitamos lo mismo que necesitan los judíos: a Cristo y con Él al Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Entonces, ya entendimos el sentido y el contexto del bautismo de Juan. Era para arrepentimiento. ¿Y qué está anunciando Juan? El Evangelio. Pero mire qué aparece. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué hizo Jesús? Se bautizó. Le pregunto, ¿era necesario que Jesús se bautizara? Él no había pecado. ¿Tenía que arrepentirse Jesús? No lo necesitaba, pero lo hizo. Pero con esa obra que Jesús hace, es parte del Evangelio. Cristo viene cuando se bautiza. Cristo viene y confirma la palabra de Juan. Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo: sí, tú fuiste enviado, yo te he enviado. Sí, esto que tú anuncias es real, esto que tú anuncias es el Evangelio. Con el bautismo de Jesús, hermanos, se sella lo que Juan el Bautista está haciendo y se está dando evidencia de que era el propósito de Dios y que Jesús mismo es entonces
el determinado para salvar a los pecadores. Juan el Bautista tenía razón. Jesús está diciendo, Juan el Bautista tiene razón. El mismo Jesús dio testimonio de Juan el Bautista y dice, nacido de mujer no se ha levantado hombre más grande que él, por causa de Cristo mismo. El bautismo de Jesús confirma la obediencia de Cristo. Jesús le dice a Juan el Bautista, porque se negaba a bautizarlo, y le dice, Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Jesús, el Hijo de Dios, se humilló y el Verbo hecho carne vino a obedecer. ¿A qué vino? A obedecer. Él vino a cumplir toda justicia. Su bautismo muestra su obediencia. Su bautismo muestra su obediencia. Si Dios dice que nos bauticemos, nos bautizamos por obediencia, y es un privilegio. Jesús se bautizó por obediencia porque Él era un siervo obediente. Número 3. La obediencia del Hijo es la acción, y voy a subrayar esa palabra, es la acción de la Trinidad obrando el plan de salvación. El bautismo de Jesús es una acción. Él hace esto. ¿Verdad que le dije que el libro de Marcos nos va a decir más que la enseñanza de Jesús, los hechos de Jesús? Lo que hizo. Está interesado en mostrarnos lo que hizo, y en eso estamos explicando lo que hizo, qué significado y qué importancia tiene, y qué ejemplo nos da. Entonces nos da el ejemplo de su obediencia, pero vea esto. La obediencia del Hijo es la acción de la Trinidad. Que el Hijo tenía que bautizarse, porque aquí se va a manifestar la Trinidad obrando el plan de salvación. ¿Qué es lo que sucede? Mire lo que dice ahí el versículo 9, el versículo 10. Jesús se bautiza, dice, y luego cuando subía del agua, vio, número 1, vio abrirse los cielos. ¿Qué es lo primero que pasó cuando Jesús se bautiza? Se abrieron los cielos. Déjeme explicarle algo interesante. La palabra que se utiliza ahí para decir que se abrieron los cielos es la palabra que significa se rasgaron los cielos. Cuando Jesús fue bautizado, se rasgaron los cielos. Yo no sé si imaginarlo cómo lo vio Juan, porque este es el testimonio de Juan. Se le revela a Juan, este es al que tú vienes a anunciar. Juan, ¿qué es lo que ve? Que se parten los cielos. En la antigüedad se pensaba que los cielos estaban como si fueran de metal. Los cielos eran como de metal. Por eso clamaban a Dios que se abrieran los cielos para que lloviera. Porque cuando son de metal no llueve. Entonces, como si fuera una capa que impide la bendición de Dios. Pero cuando viene Cristo y empieza su vida de obediencia, ¿qué pasa? Se rasgan los cielos. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús muere en la cruz, y una vez que muere dice, el velo del templo se rasgó. La palabra es esquizo, de donde viene cisma, una división. Se hizo una división, se partió. Cuando Cristo viene, parte el velo del templo y hay entrada. Fluye la bendición de Dios y tengo acceso a Dios. Cuando viene Cristo en el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo empieza a hacer cada cosa que hace, muestra que los cielos se han abierto. Se ha rasgado esa placa de metal que está en el cielo, que impide la bendición de Dios, porque somos pecadores. Se ha roto. ¿Para qué? Para que descienda lo que necesitábamos y lo que hemos esperado. Hay algo especial en ello. Permítame darle un versículo que se encuentra en Isaías. Es una oración del pueblo. Isaías 64, versículo 1. Y dice, así ora el pueblo. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen
los montes. Mire esta expresión que tiene cumplimiento, ¿dónde? El bautismo de Jesús, en la obra de Cristo. Es Cristo. La respuesta a esta oración: oh, que se rompiesen los cielos. ¿Para qué? Que descendieses. Nosotros no oramos por lluvia, oramos por su presencia. Cuando se abren los cielos, desciende ¿qué? Dios. Muestra ahí la obra de la Trinidad, hermanos. Se abren los cielos para dar gracia a los hombres. Eso es el significado de abrir los cielos. Ese es el significado de abrir los cielos. El velo del templo se rasgó. El cuerpo de Jesús se rasgó para abrir bendición al hombre. Y entonces sigamos otra vez en Marcos, capítulo 1, versículo 10. Entonces, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos. ¿Qué es lo que ve Juan? El primer paso: se abrieron los cielos que estaban cerrados. Este es el tiempo. Este es el momento. Estamos viviendo un momento glorioso. Lo que el Hijo ahora entiende por qué Jesús quería ser bautizado, porque era el momento preciso. Su bautismo le dio el arranque a su ministerio. Se abren los cielos y ¿qué pasa? Dios responde a la oración: desciende. ¿Qué desciende? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que esperaba y qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? El que viene tras de mí los va a bautizar. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vio descender sobre de Cristo, sobre de Jesús? Entonces se dio cuenta: este es el Espíritu Santo que desciende. Nadie, hermano, puede lograr tal cosa. Juan el Bautista sabía: yo no he visto al Espíritu Santo descender como ha venido sobre él. Yo no he visto los cielos abiertos de esa manera. Hoy los estoy viendo. Las obras de los hombres, hermano, no logran nada. No hay hombre bueno, no hay hombre grande que logre lo que Cristo logra con su obediencia. Su acción obediente, hermano, hace que el Evangelio sea el Evangelio. Es Cristo el que obra. Y entonces, ¿qué más dice? Desciende el Espíritu como paloma. Y el versículo 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que el Padre confirma el ministerio público del Hijo, confirmando su complacencia en Él. Estoy satisfecho, estoy contento, me ha agradado. Dios no puede decir eso del hombre pecador. ¿Lo dice de quién? Del siervo sufriente, de su Hijo. Está complacido, ¿por qué? Por la obediencia de su Hijo. Y le digo, ¿qué es lo que inicia ahí? La obra del plan de salvación del Dios Trino, porque el Dios Trino no obra por separado y no son tres dioses, es uno. Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando el plan de redención de la humanidad. En Cristo, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que si nosotros tenemos alguna oportunidad de salvación es en Cristo. Cuando vemos estas cosas que pasan en Cristo, usted ve que recibe el Espíritu Santo y usted ve que Dios habla y se complace en Cristo, nos hace ver que para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo y complacer al Padre, necesitamos estar en Cristo. No lo podemos agradar fuera de Él. No son nuestras obras las que le agradan. No son nuestras obras las que permiten que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Hermano, ¿qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuánto tengo que pagar? No, solamente tienes que obedecer. Y solamente tienes que estar pegado a Cristo. Y obedeces porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Porque si estás en Cristo, eres como Él, obediente, un siervo sufriente. Y en Cristo
Tú tienes la herencia, porque nosotros heredamos en el Hijo, heredamos en Él. La iglesia está pegada a Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso este evangelio que predicamos, hermano, es de que venga a Cristo. Péguese a Cristo, crea en Cristo, porque en Él usted agrada al Padre. En Cristo, solamente en Cristo. Sigamos leyendo. Y vino luego el Espíritu Santo sobre Cristo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en Cristo? Le impulsó. Y luego el Espíritu, el que recibió, le impulsó al desierto. ¿Qué hizo? Lo impulsó al desierto. La palabra impulsar significa lo arrojó. Y entonces aquí ya está el Espíritu Santo impulsando a Cristo, haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está su llamado, su llamamiento. Y es arrojado ¿a qué? Al desierto, a desarrollar una lucha espiritual. Pero la lucha espiritual de Cristo, mire, ¿qué es lo que pasa en Él? Sale victorioso, dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos no relata más acerca de lo que pasó en el desierto. Sabemos que fue tentado por Satanás. ¿Cuáles fueron sus tentaciones? Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué muestra aquí? A un Cristo que viene a servir, un Cristo que viene a cumplir el Evangelio, el principio del Evangelio, que trae una renovación a lo que se había visto antes, que solamente fue una figura y un tipo. Israel 40 años en el desierto fracasó. Ni Moisés entró a la tierra prometida, pero Jesús después de 40 días en el desierto sale triunfante. Adán no pasó la prueba de la tentación de Satanás en el Edén, en un jardín. Jesús venció a Satanás en un desierto. Por eso en Cristo somos más que vencedores. En nuestro Adán, hermano, en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vida, hermano, no tenemos oportunidad para nada, sino solamente en Cristo. 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan? De Cristo. Ahora cuando él es encarcelado, Jesús entiende que se acabó el tiempo de Juan. Este es el principio del Evangelio. Él muestra ya el principio del Evangelio. Y vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo. Juan hablaba de Cristo, y ahora Cristo viene y predica ¿de quién? De sí mismo. El Evangelio es primeramente predicado por el mismo Cristo. El primer predicador del Evangelio en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, fue Cristo mismo. El Evangelio cristiano lo predica Cristo. De hecho, si usted como iglesia cree que usted predica el Evangelio por usted, a lo mejor estará predicando un Evangelio que no es el Evangelio. El Evangelio lo predica Cristo a través de su iglesia. Hablamos de Cristo porque Cristo está en nosotros y porque Cristo habla a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, para que las almas se salven, obra. No con fuerza humana, sino con Pablo decía, con demostración de poder. Porque es un mensaje espiritual. Porque el mensaje del Evangelio es una persona, es Cristo mismo. El tiempo se ha cumplido, es decir, es el principio del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, es decir, vea el bautismo de Jesús, los cielos se han rasgado. La respuesta, ¿cuál es? De nosotros, de los humanos, de aquel tiempo y de todos los tiempos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las palabras
Posiblemente no cambiaron de las que hablaba Juan el Bautista, pero el mensajero y el tiempo sí. El tiempo ha llegado. Las palabras son las mismas: arrepiéntanse, el reino de Dios se está acercando. Pero ahora Jesús está diciendo, el reino de Dios ya está aquí. Arrepiéntanse. Ahora el mensajero ya no es un profeta del Antiguo Testamento, ya no es un profeta, ahora es Cristo mismo. Y después, cuando termina el Evangelio, ¿a quién se le entrega ese mensaje? A la iglesia, a los discípulos. Los discípulos nos transmiten el Evangelio, y lo que ellos recibieron, que predicaban en Mateo capítulo 28, ¿qué fue? Lo que está escrito aquí. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermano? ¿Y qué es lo que estamos haciendo la iglesia? Nos reunimos para estudiar ¿qué? Y escuchar la palabra que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que nos transmitieran a todas las naciones. Y eso es lo que hacemos. Y nos aseguramos que a través de las misiones y a través del evangelismo y las oportunidades que tenemos, la gente pueda escuchar. ¿Qué? No que aquí nos reunimos y sentimos bonito. No que aquí hay gente buena, que te vas a hacer bien, que te podemos ayudar. No, que eres pecador y que necesitas a Cristo, y aquí hay un lugar para ti, para que conozcas a Cristo, porque Él es el único que salva. ¿Por qué fue escrito el Evangelio, hermano? Porque lo necesitamos para nuestra salvación. Principio del Evangelio, lo necesitamos para nuestra salvación. ¿Qué nos enseña los primeros eventos de Marcos? Que el Evangelio está ahora disponible para nosotros, que el Hijo de Dios ha llegado y ha vencido. En Él tenemos perdón, salvación, y podemos llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es el Evangelio.